porque es mi zona favorita y me está encantando y me quiero mudar aquí, aunque sea debajo de un puente. Hace mucho aire. Como se caiga el dron. Amigos y amigas del canal y buenos días desde esta serie de vídeos en California y el Big Sur. ¿Me veis con estas pintas? Acabamos de llegar del aeropuerto. Cogimos el vuelo a las 7 de la mañana, nos tuvimos que levantar a las 3, bueno, un caos. Ya tenemos aquí nuestra amiga. Y la primera parada para desayunar, comer, es en... el McDonald's más antiguo de Estados Unidos. No sé si visteis la serie de The Founder, yo soy muy fan de esa serie, se la recomendé, de la película, perdón, se la recomendé a todo el mundo, es como se creó el McDonald's. Y este es el primero que abrió, el que luego se convirtió en el dueño de toda la cadena. Aquí es donde empezó toda la super... Tenemos a Speedy, que antes de estar Ronald McDonald, la imagen era Speedy, pero vamos a probar a ver si las hamburguesas están igual, si todo está igual o si hay algo diferente, porque por dentro tienen como una especie de pequeño museo. Así que si queréis ver qué es lo que vamos a comer y cómo vamos a estar, os dejo por aquí el link al vídeo de Javi, que es en el que va a grabar todo explicando la comida y la historia. Así que vamos a comer. Y ya nos vamos. Estaba la hamburguesa muy rica, no sé si porque estábamos muertos de hambre o qué, porque era la de €1. Esto era en la calle... ¿cuál? Florence Ave. Nos ponemos a ir al Paseo de la Fama. Y ¡sorpresa! Bienvenidos a Los Ángeles. 50 minutos de tráfico. Así que nada, pues a tomárnoslo con calma. Llegamos a Beverly Hills, zona de mucho dinero y de los ricos, y estamos justo donde el hotel Beverly Hills, que es el hotel más famoso. Dicen que los cócteles están muy ricos y que son pagables, y el hotel por dentro es como muy mono. Nosotros creo que no vamos a entrar, pero sí que vamos a ir a hacernos la foto en la típica fachada. Luego también dentro de Beverly Hills también hay unos tours para ver las casas de los famosos, pero por internet. Os voy a dejar los links y aparecen abajo y así los podéis ver. Y os voy a contar una cosa que nos acaba de pasar. Me fui yo a hacer la típica foto así de espaldas con el hotel de Beverly Hills y empezamos a escuchar y nosotros, uy, imagínate que se va para nosotros. Total, que si pasáis de donde pone Enter hacia adentro no te dejan hacerte fotos, así que hay que estar un poco avispados y ponernos para atrás o que te la hagan muy rápido. Y otra de las cosas que no pueden faltar obviamente es el Paseo de la Fama. Nos estamos dando cuenta de que somos unos incultos, no conocemos a casi nadie. Quiero agradecer este premio. No olvidéis este momento. Os lo estoy advirtiendo. Duro. Y había una estrella guay en el Paseo de la Fama, que es la estrella de Donald Trump. ¿Qué pasa? Que la tuvieron que tapar porque la gente venía a destruirla. Y ahí está. Estoy flipando porque la verdad que venimos de lo del Paseo de la Fama, no sé qué. Giras aquí una calle, todo muy mono, con el cartel este de Hollywood y tal. Y la calle todo así, con caravanas. Alucinante.
porque además de ver el atardecer, aunque hay mucha contaminación y no se ve casi nada, se puede ver también el cartel de Hollywood que está por allí. Así que bueno, se matan dos pájaros de un tiro. Y además me encanta ver a la gente haciendo picnics porque están ahí como muy melosos, no sé, todo muy romántico. Eso sí, lo que no es romántico son los $15 que hemos pagado para aparcar. Sí, muy cariñosos. Cariñositos y encima abajo. O sea que... Pero esto es Los Ángeles. Ahora se me arrastra este veneno de las luces, ya con lo casos que estamos última hora. Y son 4 farolas, literalmente 4 farolas. No juzgues el arte. 4 farolas que encima tenemos que hacer cola. O sea... ¿Habrá que pagar? Bienvenidos a Santa Mónica. Acabamos de aparcar, muy bien. Ahí está nuestra amiga. $9. Y empieza el caos y la locura. Están jugando aquí detrás de mí es el pickleball, que es un deporte entre el tenis y el pádel que están pegando muy fuerte en Estados Unidos. Y bueno, las normas es similar a las del tenis, pero no se puede hacer voleas cuando estás muy cerca de la red, básicamente. Hay que dejar botar la pelota en un determinado sitio. No te puedes acercar mucho a la red a darle sin que bote. Llamémoslo mini tenis. Mini tenis. Es increíble la cantidad de gente que hay, está a reventar, gente muy extravagante. Podríamos quedarnos realmente horas aquí sentados en la cancha de baloncesto viendo a la gente o en el skatepark, porque es una pasada. Encima está cayendo justo el sol y todas las palmeras, la cantidad de gente. Yo siempre os digo de película, pero es que ahora esto sí es muy de película. De gente por todo el paseo, están a todos los lados y es exagerado, la verdad, la cantidad de indigencia que hay. Y ahora vamos a ver el puerto, que está a reventar de gente, así que vamos a ponernos bien la mascarilla. Ya estamos aquí en el puerto, la luz está muy guay al atardecer, aunque a nosotros no nos pilló tan soleado como suele estar, pero las luces de neón y demás le dan un toque. La ruta 66 acaba aquí en Los Ángeles, que empieza en el otro punto de Estados Unidos. Entonces aquí en Los Ángeles, en Santa Mónica, es donde está el cartel de Ruta 66, final o principio, depende por dónde empieces. Fundación de la ciudad de Santa Mónica, que fue en el 1700 y pico. Este muelle se construyó en 1916 y tuvo su apogeo en la década de los 20, aunque luego, cuando hubo el crack del 29, se fue todo abajo. Y a partir de los 60 más o menos es cuando empezó a cobrar esto un poco de vida. Pusieron el parque de atracciones, el Pacific
Pacific Park. Pacific Park por el Pacífico. Porque estás justo en el Pacífico. Lo más representativo pues es la noria y un tío vivo de madera. ¿Creéis que debemos probar churros? ¿Debemos probar los churros? Churros mexicanos. Estoy pensando en pillar una casa, 7 millones de dólares, 2, lo más barato 1,5. Están bien los precios por esta zona. Nada, eso está bien, 2. Mira, ahí está, 1.500. Santa Mónica. Último día que tenemos ya en Los Ángeles, no me quiero ir. Pero lo importante es que hoy os venimos a enseñar un sitio, no tan turístico, pero que a mí me hace muchísima ilusión. Y es... Yo que soy un amante del baile, para mí este sitio es muy especial porque es la casa en la que grabó Michael Jackson el videoclip Thriller. ¿Qué pasa? El videoclip Thriller no es un videoclip sin más, sino que tiene toda una historia, una revolución de la música, porque es el primer videoclip que se graba contando una historia. Hasta ese punto los videoclips se grababan pues de la banda cantando, del cantante, todo este estilo, pero nunca se contaba una historia en vídeo. Y es Michael Jackson el que revoluciona la historia de la música o la historia del vídeo musical, empezando a crear vídeos que cuentan historias. O sea que, primero, es un sitio muy especial porque es el primer sitio en el que empieza toda esta revolución. Segundo, lo grabó Michael Jackson y yo soy tremendamente fan de Michael Jackson. No me voy a meter en debates sobre su vida y sobre su... bueno, en fin. Y nada, que estoy muy contenta por estar aquí. Ojalá veré a Michael Jackson en vivo en algún momento. Tengo la esperanza de que no esté muerto, pero me parece a mí que nada. Y justo 2 casas más allá de la casa de Thriller está la casa de Embrujadas, que como os conté por Instagram, yo era súper fan, entonces me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, y una de las cosas que no se dice, o bueno, que sí se dice, de Los Ángeles es la cantidad de sin techos que hay. ¿Veis? Aquí más. Y es que es gracioso porque les dejan acampar, les dejan tener reventadas las furgonetas para dormir, no sé. Bueno, y lo de este parque que es exagerado, que pensábamos que era que había pues un camping o una acampada por algo, y no. No es una acampada por nada. Epa. Ya está. Es que, o sea, alucinante. No sé si lo veis. Mira, aquí hay un montón más. Es que parece un camping. Está vendiendo cosas, ¿eh? Y hoy nos vamos a ir a comer los que dicen que son los mejores tacos de pescado de Los Ángeles. Vamos a ver si es verdad. Tacos de pescado. Ricky's Fish Tacos. Os va a hacer ahí una impresión completa Javi en su canal. Así que os lo dejo por aquí para que podáis ir a verlo y veáis la impresión completa. Mientras tanto yo os pongo solo unos planitos de lo rico que vamos a comer hoy. ¡Qué rico! A mí me encanta. Pica un poco. Para la gente que no soporta muy bien el picante como yo. Pero es por la salsa que echamos, yo creo. ¿Sí? Ah, no sé, pero está muy rico. Mirad, ahí podéis ver como el pescado. Una de las cosas malas es la dificultad para comerlo, porque se empieza a romper, todo se cae. Muy difícil de comer. Estar preparados para mancharos y tener papeles o algo, porque si no, dificilísimo. Y... un poco triste, pero bueno. Hay un graffiti que es muy típico que era Made in LA. Melrose Avenue es la calle. Que está en Melrose Avenue. Y mirad lo que ha pasado con Made in LA. Así que no vengáis a haceros la foto porque no vais a poder.
estoy flipando y muy contenta porque todo el mundo va vestido como súper moderno y súper guay. Me quiero quedar en Los Ángeles ya, decidido. Y una con un bolso de Chanel, pantalones anchos y unos Jordan. Melrose Avenue, una zona para tomarse un buen café, pasear, ver buenos coches, un montón de gente. Bueno, no puedo dejar a Javi hablar de Melrose Avenue porque es mi zona favorita y me está encantando y me quiero mudar aquí, aunque sea debajo de un puente. Es un sitio con la gente mejor vestida de todos Estados Unidos, que lleva toda la ropa así, la que se lleva ahora, y luego aparte pues sí, vale, que hay. Es como el sitio de moda, o sea, las tiendas, los bares, la gente, todo, los coches. Es el sitio de posturear, es el sitio de, no sé, muy muy guay. Y de tomarse un café, según Javi. Cafetillo fresco siempre entra. Y es que si de repente llegas desde España, aterrizas aquí y te encuentras a la peña fumando María, la gente vistiendo así un poco raro, no sé, No es raro, es a la moda. el ambiente que se lleva aquí pues es un shock grande. Por eso sí mola venir directamente a Los Ángeles desde España, porque Nos fastidia te decir encuentras que lo esto típico- directamente. Que lo típico mola, porque siempre somos un poco como, ay no, va, es típico, no sé qué. Sí, pero en este caso caso, lo mainstream mola. sí, o sea, hay que venir a Los Ángeles. Y bienvenidos a los canales de Venice Beach. No, quizás solo de Venice. De Venice os voy a contar una historia que me pareció la mar de curiosa e interesante. Resulta que estos canales son totalmente artificiales. Y es porque un multimillonario, del que no me acuerdo ahora el nombre, algo Kimmy o algo así, bueno. Porque un multimillonario a sus 16 años se fue a estudiar a Europa y entonces en el 1900 algo, cuando regresó aquí, él se vino con la idea de los canales de Venecia, que le habían encantado, y decidió clonarlos en su ciudad natal, que era Los Ángeles, California. Así que creó toda una red de canales artificiales que vienen desde la playa para toda esta urbanización. Pero en esa época la gente no quería trasladarse en góndola como se hacía en Venecia, sino que era la época del coche y en lo que se querían trasladar era más bien en lanchas a motor. ¿No os parece muy curioso que esto sea creado de mentira? Yo pensando que esto era hecho por la naturaleza. Pues ahí tenéis el dato. También diré que no es algo súper especial, o sea, son 4 canales que, bueno, 4, 6 o los que sean, que están en torno a este vecindario, y lo que se puede ver pues es gente en sus casas con mucho dinero, o coches también con mucho dinero, y pues un poco de los canales con las palmeras. Una parada rápida sí que está bien hacerla, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y más si sois europeos, que tenéis Venecia ahí al lado y eso sí que es de verdad y alucinante. No os dejéis engañar por las cosas que se crean de mentira, como me pasó a mí. Eso sí, los canales están hechos una mierda, por decirlo finamente. Está sucísimo y... bueno, hay unas casas de escándalos, es verdad. Podría acostumbrarme a vivir delante de unos canales hechos mierda, la verdad. Check the mic and make sure it sound right, boys.